Buenos días, compañero doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de perforaciones gastrointestinales y los hallazgos tomográficos que podemos tener en cada uno de nuestros estudios. En primer lugar, pues la perforación del tracto gastrointestinal es una emergencia médica común y que tiene una alta tasa de mortalidad. Esta varía incluso entre un 30 a un 50%. En primer lugar, pues bueno, ¿qué es una perforación gastrointestinal? Pues esto no es más que una discontinuidad de la que es la pared del tracto gastrointestinal que permite que la luz intraluminal o la luz se comunique con el espacio extraluminal. Es una causa, como les mencioné antes, una causa muy frecuente de consultas de los pacientes en las emergencias y constituye el 3% de los abdomenes agudos. En cuanto a la etiología, pues es muy diversa, desde enfermedades inflamatorias, enfermedades, traumatismos, ya sean traumatismos cerrados o penetrantes, factores iatrogénicos, los cuerpos extraños y las neoplasias. Esto va a depender del lugar o la ubicación de la perforación. Ejemplo, en el estómago lo más frecuente pues es una úlcera péptica perforada, igual que en el sistema duodenal, ¿verdad? En la parte duodenal. En cuanto en el esófago, pues son más frecuentes, igual que en el recto, los iatrogénicos. A nivel del colon, pues es más frecuente las neoplasias. Y esto va a depender, como ya les mencioné, de la localización de la perforación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues son muy variadas y al igual que la etiología va a depender del lugar donde tengamos la perforación. Un paciente con una perforación esofágica, la principal característica va a ser el dolor torácico agudo, la odinofagia, vómitos. En cuanto a los pacientes, ya sea a nivel de estómago, intestino delgado, la característica de estos pacientes pues es el dolor abdominal intenso, que solo soluciona muchas veces con posiciones antiálgicas. Y esto es por la salida de lo que es el material, tanto biliar, pancreático, hacia la cavidad abdominal, que produce una irritación peritoneal muy importante. En cuanto ya a lo que son a nivel de colon, sigmoides, transverso y todo lo que es el intestino grueso, vamos a tener que aquí las manifestaciones clínicas son mucho más lentas. El paciente sí puede tener dolor, pero es más difuso y esto es debido a la progresión lenta que tiene esta patología hasta instalarse una peritonitis bacteriana o formación de abscesos. En cuanto a la epidemiología, se habla que hay una preponderancia mucho mayor a nivel de los hombres mayores de 50 años sobre todo. Y en cuanto a localización, a nivel del estómago, pues sigue siendo la tasa más notable, seguida del duodeno, ilion, el apéndice secal, colon sigmoides, yeyuno, colon descendente, colon transverso, y colon ascendente y ciego y recto, que son los que menos, epidemiológicamente menos presentan perforaciones. En cuanto al diagnóstico, pues siempre comenzamos con lo convencional, ¿verdad? Aunque no siempre vamos a tener gas libre subdiafragmático, eso nos puede orientar notablemente cuando son aquellas, sobre todo a nivel gastroduodenales, las perforaciones, vamos a tener lo que es el gas libre subdiafragmático. Esto va a depender del tamaño de la perforación. Entonces aquí donde siempre entramos a la pregunta que normalmente nos llevan radiografías para ver y miramos el gas libre subdiafragmático y nos preguntan, ¿está perforado? Claro que sí está perforado, pero la respuesta que al final nuestros compañeros cirujanos ocupan es dónde está esa perforación. O sea, no si está perforado, dónde lo podemos localizar. Y para esto es lo que se ocupa el estudio tomográfico, porque es el que tiene una sensibilidad entre un 82 a un 90% para decir dónde está esa perforación. Vamos a ver que podemos tener múltiples hallazgos y cada uno va a tener un valor predictivo diferente. Entre los hallazgos tomográficos vamos a tener hallazgos directos
indirectos asociados al gas libre e indirectos asociados a los cambios inflamatorios. Los directos, pues obviamente va a haber que miremos el defecto de la pared. Ese es el principal, ¿verdad? Muchas veces esto no es fácil, pero nos vamos a ayudar de los otros signos indirectos para poder localizarlo. El otro signo directo es mediante la administración de medio de contraste oral que podamos ver el lugar de la fuga del medio de contraste. Entonces, esos son los dos signos directos. Los signos indirectos, como les había mencionado, van en relación al gas extraluminal, que puede ser aire libre extraluminar supramesocólico, inframesocólico, que tenga ambos, supra y inframesocólico, y que tenga burbujas de gas adyacente a la pared intestinal. Y esto aquí quiero detenerme. Nosotros podemos encontrar gas libre supra y mesocólico. Entre más gas libre hay, es menos la sensibilidad para determinar el lugar específico de la perforación. En cambio, pareciera contrario, las burbujas pequeñas localizadas a un lado de la pared casi tiene una sensibilidad mayor a un 90%. Y esto es porque normalmente el gas tiene que estar adyacente. Cuando son pequeñas burbujas de gas, está literalmente adyacente al sitio de la perforación. Otros signos inflamatorios pues vienen siendo el engrosamiento de la pared, el realce de la pared, el engrosamiento mayor de 3 milímetros, perdón, el realce de la pared, las alteraciones de la grasa a nivel perilesional de la perforación y la formación de abscesos que casi siempre también está adyacente al área de la perforación. En cuanto al gas libre, vamos a tener que, si bien es muy sensible, va a depender de la localización, la cantidad de gas libre que vamos a tener. En cuanto al estómago y el duodeno, esas perforaciones a este nivel son las que más cantidad de gas libre vamos a tener. Y como les había mencionado, es donde vamos a encontrar acá radiografías convencionales que tenemos aquellos niveles subdiafragmáticos, gas libre subdiafragmático. Estos pueden estar alrededor de lo que es el hígado y el estómago. A nivel de el bulbo duodenal, también, igual que las de estómago y duodeno, solo que en este vamos a encontrar gas libre en lo que es el espacio pararrenal anterior. En cuanto al intestino delgado, lo que ya es ilion y yeyuno, vamos a encontrar gas libre también, pero más que todo en los pliegues mesentéricos y alrededor del hígado. En cuanto al apéndice, podemos tener gas libre o no, porque muchas veces lo que podemos encontrar son flemones o aquellos accesos periapendiculares, ¿verdad? Entonces, cuando lo encontramos, pues está alrededor del apéndice sacal. Y en cuanto al intestino grueso, pues esto es variable, realmente no podemos tener alguna cantidad, pero casi siempre habla que la mayoría de la literatura que es mínimo la cantidad de gas libre. Y lo que más vamos a encontrar en estos pacientes con perforación de intestino grueso, más que gas, va a ser líquido libre. Ya hablando específicamente de cada una de las perforaciones en diferentes niveles, pues la perforación esofágica es de las más raras. Su principal causa viene siendo iatrogénica, sobre todo en estudios endoscópicos. Tiene una mortalidad del 13% y esta va a aumentar si la perforación esofágica no se detecta dentro de las primeras 24 horas y puede llegar incluso hasta un 25% secundario a las complicaciones de la misma. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a tener tomográficos? Pues el engrosamiento de la pared, el gas libre, vamos a ver colecciones por la fuga, si es contraste oral, por la fuga de contraste, alteraciones de la grasa mediastínica cervical, neumomediastino, vamos a encontrar enfisemas subcutáneos muy frecuentes, los derrames pleurales y cuando son secundarios a cuerpos extraños, pues vamos a encontrar los cuerpos extraños. Como les mencioné, la presentación de estos pacientes es muy variada, desde dolor torácico, enfisema subcutáneo, disfagia,
y entre otras, ¿verdad? Taticardia, vamos a encontrarle al examen físico crépitos basales por la acumulación del líquido, ¿verdad? La extraluminación del líquido. Y los hallazgos, pues ya se los había mencionado, desde defecto de la pared, nemomediastino, el medio de contraste al nivel del mediastino, gas libre, enfisema subcutáneo, el engrosamiento de la pared. Podemos encontrar el defecto de la pared con engrosamiento y alteración de la grasa, ¿verdad? Entre causas, como les había mencionado, el iatrogénico constituye más del 50% de las causas de las perforaciones esofágicas. De ahí tenemos los espontáneos, que son secundarios a aquellas emesis muy abruptas que aumentan la presión a nivel esofágico, cuerpos extraños, trauma y neoplasia, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Bueno, pues aquí pues, les traigo un ejemplo. Este es un paciente de 67 años que posterior a múltiples vómitos violentos después de consumo excesivo de alcohol, empieza con dolor torácico agudo. Se le hicieron diferentes pruebas, descartaron otras causas de dolor torácico agudo y posteriormente se le solicitó una tomografía de tórax simple con administración de medio de contraste oral. Vamos a encontrar que los hallazgos más relevantes de la tomografía, pues, es detectar el defecto de la pared esofágica con formación paraesofágica de una colección debido a la fuga del medio de contraste. Tenemos también la presencia de un derrame pleural derecho, así también acompañado de lo que es gas libre en el espacio retrocrural y también en el axila derecho. Todo esto pues va orientado al enfisema subcutáneo secundario a la misma perforación. Entonces, este paciente fue diagnosticado como una perforación en tercio distal de esófago, en posterior, perdón, lateral derecho, y pues con la colección, ¿verdad?, asociada a la misma. Y al final, pues fue diagnosticado con un síndrome de Boerhaave. Ya en cuanto a las perforaciones gastroduodenales, pues les había mencionado que estas constituyen la gran mayoría de perforaciones a nivel del tracto gastrointestinal, etiologías diversas. Siempre la úlcera péptica a nivel de gástrico es la principal, pero también vamos iatrogénicos, neoplasias, traumatismos tanto abiertos como cerrados. Vamos a tener también que en esta vamos a tener que la precisión de la tomografía para detectar el sitio de la perforación es mayor del 90%, igual que en las anteriores. Y en cuanto a los mecanismos y el comportamiento clínico, pues tienen prácticamente, son muy similares, ¿verdad? Dolor abdominal intenso, vómitos, y entre otros. Y vamos a encontrar, pues, cuáles son los hallazgos que podemos tener, pues, el gas libre, líquido libre, y normalmente lo que ya les había mencionado, que las burbujas de aire tienen mucha más sensibilidad para determinar el sitio de la perforación, y sobre todo si estas burbujas están en el saco menor, esto nos tiene que orientar a buscar la perforación en la pared posterior del estómago. Esto lo recalcan en muchos artículos, desde que encontramos solo el pequeñas burbujas a nivel del saco menor, buscar sobre todo en las paredes posteriores. Como les mencionaba, pues en primer lugar la úlcera duodenal, vamos a encontrar desde neumoperitoneo, ya sea supra o mesocólico. Vamos a encontrar también aquí, debido a la cantidad de gas libre, el signo del ligamento falciforme. Podemos encontrar la fuga del medio de contraste, el defecto de la pared, el engrosamiento de la pared, entre otros. Realmente estos son muy iguales los hallazgos, por eso no los vamos a mencionar. Los mismos hallazgos se dan en trauma, en iatrogénicos, en neoplasias y en cuerpos extraños. Son exactamente los mismos, desde gas libre, alteraciones de la grasa, el defecto de la pared, líquido libre.
Aquí les traigo pues otro paciente, es una tomografía contrastada de un paciente de 37 años que se presentó igual con dolor abdominal intenso, refería específicamente en epigastrio. Pues en esta pues los hallazgos, esta es una mujer de 37 años, vamos a notar el defecto importante que hay en la curvatura menor del estómago, acompañado de gas libre y también lo que es una pequeña cantidad de gas libre en la superficie peritoneal anterior del hígado. Entonces, muchas veces si todos los estudios fueran así, pues qué bonito, ¿verdad? Porque se nota el engrosamiento de la pared, tenemos el gas libre, tenemos el defecto y tenemos todo, pero no siempre es así. Como siempre le he mencionado, a veces son solo pequeñas burbujas que nos pueden incluso pasar desapercibidas si no tenemos la pericia en buscarla. Otro paciente de 68 años, también, si se fijan, hay gas libre en el saco menor. Y como habíamos mencionado, cuando tenemos gas libre en el saco menor, igual tenemos bastante cantidad de aire libre anterior al estómago. Cuando hablamos de saco menor, tenemos que ir a buscar o sospechar que la perforación está en la parte posterior, la pared posterior del estómago. Otro paciente, un paciente de 75 años, en este caso, pues vamos, si bien en este paciente no encontramos lo que es gas libre, si vemos un engrosamiento en la pared del estómago y encontramos lo que es líquido libre, que es muy indicativo de que estamos ante una perforación de la pared anterior gástrica. Otro paciente, este pues es ya más notorio. En este ya pues un paciente de 61 años, y esta es una tomografía abdominal contrastada en cortes axiales, y en este pues ya miramos una gran cantidad de una neumatosis parietal difusa, ¿verdad? En este caso, pues el paciente, y tenemos en el espacio, en el saco menor, en el espacio retrorrenal también, y pues aquí en este paciente pues se encontró la perforación, lo que es la pared posterior del estómago. Cuando les mencionaba que cuando tenemos pacientes que tienen una neumatosis muy importante, la cantidad de gas libre, vamos a encontrar lo que es el signo del ligamento falciforme. Entonces eso es muy, muy notorio. Y estas, sobre todo, estas neumatosis muy importantes, que como ya hemos hablado, se dan a nivel del, cuando es a nivel de estómago o duodeno la perforación, aparte de la cantidad de líquido libre que podemos encontrar. Y en este caso en específico vamos a encontrar una pequeña cantidad de gas libre periportal. Entonces, eso también es muy indicativo de buscar, sobre todo el gas libre periportal, de buscar a nivel de duodeno la perforación. Cuando encontramos gas libre periportal, que en este caso, pues, si se fijan, podían pasarnos hasta desapercibidas esos dos pequeños puntitos ahí de gas libre. En cuanto a las, ya pasando a la perforación de colorectal, pues si su tasa de incidencia es muy baja realmente, y las principales causas, como las habíamos mencionado al inicio, son neoplásicas y segundamente las iatrogénicas son las que mayor tasa, una de las que tienen mayor tasa de complicaciones, hasta un 55%, y esto debido a la formación de abscesos, sobre todo, que pueden al final, y peritonitis bacteriana espontánea, que pueden llevar al, peritonitis bacteriana, que pueden llevar al paciente a una septicemia, a un shock séptico. Como les había mencionado, pues la causa maligna sigue siendo las principales, y así tenemos la iatrogénica, que es el segundo lugar, la enfermedad diverticular o los divertículos, la diverticulitis, al final también constituye una causa de perforaciones, la traumatismo, las isquemias, cuerpos estaños, enfermedades inflamatorias, entre otros.
En cuanto a los hallazgos, pues al igual que todas las anteriores, desde gas libre, líquido libre, engrosamiento de la pared, son los más comunes, ¿verdad? Obviamente, en este caso ya a nivel de colorectal, la causa sí tiene hallazgos un poquito más específicos, digamos, si ya estamos hablando que la perforación es secundaria a una neoplasia, pues en este caso ya no vamos a tener una pared engrosada de 3 milímetros, sino que se habla que es mayor de 13 milímetros. Podemos encontrarlas asociadas a linfadenopatías, a enfermedad metastásica, a gas libre, necrosis en el área tumoral y todo lo demás, ¿verdad? Si ya es iatrogénico, pues normalmente lo que más se nota pues es la lesión en la pared con un engrosamiento moderado, hablaba que mayor de 4 milímetros y más que todo eso, ¿verdad? Si ya es asociado a trauma, pues vamos, en este caso, pues depende del tipo de traumatismo, lo que más y la localización, ya sea si es en cualquier en colon descendente, pues dice que tiene menor cantidad de gas libre que a nivel de recto. Las isquémicas, pues el realce notable de la pared, puede haber o no una neumatosis intestinal y otras alteraciones. Y les traigo un paciente, que en este caso es un paciente de 77 años que llegó a la emergencia con historia de dolor en flanco izquierdo. Decía que llevaba varios días de evolución y a realizarle su tomografía abdominal contrastada, pues si bien no se mira una neumatosis, porque como yo les decía, a nivel del intestino grueso, encontrar gas libre no es tan frecuente, sí se encuentra más el líquido libre, eso sí ya vamos a encontrar líquido libre, y en este caso pues se encuentra un engrosamiento y un realce notorio de la pared del colon descendente, y eso nos debe de hacer sospechar a nivel de colon que hay una perforación. Obviamente cuando esta ya va asociado a absceso y todo eso, pues esto aumenta más la posibilidad diagnóstica. Entonces es muy importante siempre tener no solo los estudios de imagen, como siempre tenemos que hacer una correlación con todo, con la clínica del paciente. Y en este caso, pues es un paciente que de 60 años que había sido sometido a una colonoscopía y posterior a la colonoscopía empieza con dolor abdominal, se le hace su estudio abdominal contrastado y se encuentra este defecto de la pared lateral derecha al nivel del recto, así como gas libre en los espacios perirrenales. Entonces se diagnostica como una perforación rectal y iatrogénica. Pues ya para culminar, pues lo que vamos a hacer es hablar de los puntos clave, ¿verdad? Uno, que las perforaciones, tanto de estómago y de la primera porción de duodeno, en un 87% vamos a encontrar gas libre. En un 87% de los pacientes vamos a encontrar gas libre y esto tiene un valor predictivo positivo hasta de un 44% de una perforación. Y si estas van asociados a el signo del ligamento falciforme o gas periportal, esta aumenta hasta un 50%. El líquido libre supra o mesocólico se va a presentar en un 85% de los pacientes y esto tiene un valor predictivo de un 46%. Si ustedes se fijan, incluso el líquido libre tiene una mayor valor predictivo que incluso que el gas libre. De ahí el grosor de la pared, pues vamos a tener un valor predictivo de hasta un 38%. Y si este aumento del grosor de la pared se va asociado a un realce anormal, esta posibilidad se aumenta de una perforación gastrointestinal de hasta de un 46%. Vamos a encontrar otras alteraciones como alteración de la grasa, que se va a presentar hasta un 58% de los pacientes y que tiene un valor predictivo positivo para perforaciones gastrointestinales de hasta un 35%. Y
Otra cosa que se puede presentar es la distensión de las estructuras intestinales, ya sea por arriba de la lesión de la perforación, y eso se da en 65 de los casos y tiene un valor predictivo del 45%. Y esto se debe a la hipotonía visceral anterior a la perforación, y también tenemos que se puede presentar una espasticidad posterior al signo de al sitio de la perforación, perdón, y es tenemos que entender que la finalidad de la tomografía, cuando estamos ante sospechas de perforación, es que nosotros podamos determinar cuál es el sitio de la perforación, porque de esto va a depender el abordaje clínico y quirúrgico del paciente, ¿verdad? Entonces, eso más que todo, y que podamos todos al final pues hacer lo mejor por el paciente. Estas fueron las bibliografías, algunas de las bibliografías consultadas para esta presentación. Eso es todo.